Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿cómo estás? Roberto Navarro y equipo te hablan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien. Bueno, hablando de este tema que es tan sensible, siempre que son las jubilaciones, y ayer hubo un cambio que a mí me pareció bien, pero estaría bueno que lo expliques vos. A ver, el tema es así, hace un año cuando llegamos al gobierno y resolvimos suspender el sistema de actualización que había dejado el gobierno anterior, se dispuso la creación de una comisión bicameral para que estableciera un nuevo índice de actualización para los jubilados. Trabajó durante todo el año, emitió su opinión ya sobre el fin de año y recomendaba allí volver a la vieja fórmula, al viejo índice que había regido en los años de Cristina, con la salvedad de que no hacía referencia a la encuesta de salarios que se hace, sino era una combinación de las jubilaciones se actualizarían en esa lógica por un índice combinado entre ingresos fiscales y promedio de salarios formales, y la actualización sería cada 6 meses, en periodos que iban de septiembre a marzo y de marzo a septiembre. Nosotros mandamos la ley con esa idea, respetando esa decisión de la comisión, pero claro, cuando llegó el tema del Senado, los senadores nos plantearon una preocupación que era absolutamente atendible, que en marzo, de acuerdo a este sistema, debería actualizarse el valor de las jubilaciones teniendo en cuenta el periodo septiembre de 2020, marzo 2021. Y en ese caso había 3 meses, de los últimos 3 meses de este año, que se superponían al aumento que nosotros sabíamos, del 5%. Y entonces, claro, había que hacer un empalme, lo que se llama empalmar el viejo régimen con la nueva. Algo que, para que la gente recuerde, también le ocurrió a Macri en su momento. Y no haciendo Macri fue hacerle perder a los jubilados el primer semestre la actualización que les correspondía. Entonces, cuando nos sentamos ayer a la tarde en casa de gobierno, tuvimos a Roberto y el señor Satérico, y empezamos a revisar, que nos ocurrió que la mejor solución era, primero, esto me parece que tenía sentido, volver a la fórmula original de Cristina en su integridad, es decir, la combinación entre los ingresos fiscales más el promedio de los salarios formales, el aumento de los salarios formales, o el índice salarial del trabajo informal según sea el más alto. Con lo cual quedó exactamente la misma fórmula que durante 8 años hizo y le permitió a los jubilados un aumento real de la jubilación superior al 20%. Y lo que decidimos es, mira, durante todo este año nosotros hicimos actualizaciones trimestrales, entonces hagamos actualizaciones trimestrales, sigamos con las actualizaciones trimestrales, que la ley empieza a regir el 1 de enero y en marzo actualizamos desde el trimestre de enero. Y además, si hacemos actualizaciones trimestrales, evitamos a los jubilados esperar 6 meses el próximo aumento. Claro. Y aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor, la verdad es que prefiero hacerlo, porque la verdad es que para mí sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados. Yo estoy satisfecho de lo que hicimos este primer año, porque como bien decimos, en este año no solo le ganamos a la inflación, sino que cuando uno revisa las paritarias, el 85% de los jubilados terminó estando entre las 2 paritarias más altas de la Argentina, que de acuerdo a todas las actividades que hay. Y yo ahora celebro eso, porque definitivamente los jubilados necesitan mejorar sus ingresos, pero necesitan mejorar mucho más inclusive que lo que tienen, ¿no? No es que yo creo
crea que también tenemos que ir corrigiendo y tender a la mejora de las jubilaciones. Pero me parece que esta solución, que ahora a las 11 de la mañana hay una reunión en el Senado, con quien trabajamos muy bien ayer, con las comisiones del Senado, con el bloque en verdad trabajamos ayer, ahora a las 11 van a ir los funcionarios nuestros a plantearles esta idea que nos parece realmente una idea buena, básicamente porque resuelve el problema del empalme famoso, no deja a los jubilados desamparados ni un solo día, y además permite que los jubilados vean recomponer sus ingresos para 3 meses y no cada 6 como era antes. Está bien. Es una época de manta corta, ¿no? Donde tirás de un lado, como decías vos, bueno, pusimos un poco más acá, el Estado le sale un poco más. Yo te hago un repaso para contextualizar la pregunta que te voy a hacer. O sea, vos llegás y heredás un país en default, con la deuda más grande del mundo con el Fondo Monetario Internacional, con una montaña del ELIC, que es plata que venían a timbiar a Argentina y quería salir, y eso te estuvo presionando sobre el dólar, con 8 millones de personas sin comedores. Bueno, una situación dramática. Empezás con la tarjeta alimentar, con los medicamentos, los bonos, congelaste las tarifas, subiste retenciones, bajaste tasa de interés, y sobre ese desastre te cayó la pandemia. Y no tenías la posibilidad de financiarte afuera, como hicieron muchos países para salir de eso. Pusiste el ATP, pusiste el IFE, pusiste precios máximos, le dijiste a todos los empresarios, basta, congelamos todo, hasta los alquileres congelamos. Pero ahora viene la salida de todo eso. Entonces vos sacás el IFE, sacás el ATP, descongelás las naftas, descongelás la prepaga, después vino la luz, del gas, del agua. Ayer se dijo, creo que se va a anunciar hoy, que van a subir los celulares, el cable, internet. Y a mí me preocupa esa situación, primero por la imposibilidad de la gente de afrontar tantos aumentos. Recién hablamos con el presidente de la Cámara de Carnicería, que dice que la carne aumentó un 40%. Segundo, porque la inflación se te va a ir por arriba de lo que vos estimaste para el año que viene. Y tercero, porque eso te puede llevar a un estancamiento. Me gustaría que vos me cuentes cómo lo analizás y cómo ves todo esto. No, es que el análisis que haces es correcto, y eso es lo que no debemos permitir que ocurra. O sea, lo que nosotros tenemos que... Nosotros estamos saliendo de la pandemia después, insisto, después de haber recibido el país en terapia intensiva. Yo, para que todos entiendan, ¿no? El expresidente Macri dice que él dejó de gobernar en agosto del año pasado. Sí. Eso es lo que él dice, no es lo que digo yo. Y así nos dejó el país. Así nos dejó el país. Sobre ello habido mojado, nos vino la pandemia. De la verdad es que la pandemia la sobrellevamos con mucho esfuerzo, y yo la verdad con la tranquilidad de que no solo nos ocupamos de la salud de la gente, sino que también nos ocupamos de los que peor estaban. Y todos los reportes, cuando esto empezó, Roberto, vos te acordás, las apuestas que se hacían era cuando era el primer saqueo, cuando era el primer levantamiento, y nada de eso pasó. Y no es que pasó por un hecho milagroso o porque llegamos a gendarmes con palos los barrios más humildes, es porque llegamos a los barrios más humildes los recursos que quedan falta. Cuando la pandemia empezó a aflojar, nosotros tenemos que ir recuperando el funcionamiento habitual de la economía. El ATP no desapareció totalmente, el ATP se mantiene para los sectores que lo siguen necesitando. Ahora, ATP, por ejemplo, cobraron las automotrices, pero las automotrices han producido el último mes un 20% más que el mismo mes del año pasado. No tiene sentido seguir manteniendo ese ATP, porque gracias a Dios esa actividad se ha recuperado y ya no lo están necesitando. Ahora hay sectores vinculados a la gastronomía, sectores vinculados al turismo, que lo siguen necesitando, y para ellos el ATP se sigue manteniendo. No es que lo eliminamos totalmente. En el caso del IFE, lo que nos pasó es que cuando nosotros vimos el IFE, nosotros vendemos en un universo menor. Y por temor a que alguien que necesita, no ampliamos ese universo a 9 millones de personas,
que se presentaron, explicaron no tener ingresos y bueno, pidieron esa ayuda. Entre ellos había monotributistas de las dos categorías más bajas que hoy están trabajando, por ejemplo, muchos taxistas, muchos trabajadores independientes que han vuelto a trabajar y eran monotributistas y que razonablemente hoy no parecen estar necesitando INSEE. Y también lo que notamos es que ahorita había llegado mucha gente que por ahí tenía otros recursos para sobrevivir y que aparecían en los sitios de como gente sin trabajo y sin ingresos. Por eso ahora es muy llamativo cuando vos mirás las historias que dicen, te encontrás con quien se puso en su casa a cocinar pizza para hacer delivery, o quien se puso en su casa a hacer añoletes para hacer delivery y sobrevivir con eso, y utilizó la plata del IFE para comprar la mercadería para producir otras cosas, y te encontrás con otro que hizo un demo de música para grabar su disco. Encontrás de todo en el medio. Lo que nosotros entendemos es que dice, este último IFE, el IFE de 2014, teníamos direccionado realmente a los sectores más necesitados hoy en día. Y por eso estamos destinando entre 10.000 y 15.000 millones de pesos más para diciembre, para llegar justamente a esos sectores que nosotros ya tenemos absolutamente detectados como que efectivamente necesitan ayuda. O sea, el IFE tampoco desapareció, sino que lo focalizamos en los sectores que evidentemente todavía reciben ayuda del Estado. Y eso se va a mantener el tiempo que haga falta hasta que la actividad económica recupere su ritmo normal. Así es. Y respecto de los aumentos, que vos decís, hay muchos aumentos de jornadas mundiales, pero no concretado aún. Está por claro ejemplo, que vivimos, por ejemplo, los de cables, los de celulares, la medicina prepaga, recién se empieza a pagar en enero, no se paga en diciembre. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente también es que vivimos un año con todo congelado. ¿Cómo? Es ahí que vivimos un año con todos los precios congelados prácticamente, pero hablando de este tipo de servicios, ¿no? Y que por lo tanto hay que empezar a ver cómo se corrigen, pero hay que corregirlo con sensatez. O sea, no podemos desmadrar con aumentos el plan que nos hemos fijado. Por eso vamos a ser muy cuidadosos y en verdad, si alguien piensa que el problema económico se está eliminando, no es así. Nosotros tenemos que recomponernos de una caída del Producto Bruto más fuerte y de un déficit fiscal importante, y tenemos que salir adelante con eso, y eso hay que hacerlo con mucho cuidado. No tenemos que trabajar para que la inflación no se desmadre. A mí me preocupa lo que pasa fundamentalmente con los alimentos, donde efectivamente lo que está pasando con los frescos es un problema serio. Yo hablo diariamente con pulpas porque eso todavía me preocupa, y tenemos que encontrar una salida, porque también es verdad que la demanda poco a poco se va recomponiendo y tenemos que ser cuidadosos. No esta historia argentina de tratar de ganar en 10 días lo que uno debe ganar en 10 años no resiste. ¿Sabes qué? Pensaba estos días, porque obviamente hay que ponerse en tus zapatos, ¿no? Cómo manejar todas estas cosas, porque uno mira los balances, ¿no? Nosotros publicamos balances de las empresas todo el tiempo. No sé, Arcor, que perdió dinero por primera vez en su historia con Macri 2 años seguidos, este año ya ganó 4.400 millones de pesos. Telecom acaba de distribuir dividendos por 440 millones de dólares, son 40.000 millones de pesos. Las eléctricas ganaron más que el año pasado. Entonces, si no es el momento de sentarse a hacer una especie de pacto social y decirle, muchachos, ¿por qué no esperan un poco a que la sociedad saque la cabeza? Estoy absolutamente de acuerdo. Por eso digo
que tampoco hay que dejar sin llevar, porque el historia es así, la cámara de tal cosa pide aumento, los gobiernos dicen que viene un aumento sobre tal cosa, y no, nosotros ahí lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos, ser muy exigentes, porque la Argentina vivió una pesadilla este año, y tenemos que salir de la pesadilla, no para meternos en otra, bueno, que la pesadilla de la enfermedad no se convierta en la pesadilla de la economía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ahí hay responsabilidad de todos, hay que moverse con cuidado, mirá, tenemos por ejemplo, gracias a la pandemia, mirá qué ironía, por primera vez sabemos quiénes son, o sea, por primera vez sabemos claramente quién es Roberto Navarro, cuánto gana, cuáles son sus ingresos, y quién es Alberto Fernández, cuánto gana, cuáles son sus ingresos, dónde vive, porque ahora pudimos registrar al 100% de los argentinos, gracias a la pandemia, con lo cual ahora, por primera vez, mira, desde el año 2013, nosotros llegamos a gobierno, queremos hacer una tarifa segmentada de servicios. Y siempre nos costó, porque ¿con qué criterios segmentábamos? Venían un día y te decían, no, hagámoslo por cierre referencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, los que viven en Barrio Norte y son todos ricos, eso que paguen las tarifas más caras. Pero en Barrio Norte hay un montón de gente que vive en Arenales y Beruti, que vive en departamentos de un ambiente y son empleados que ganan 60.000 pesos. Pero no son todos ABC1. Claro. Entonces, cuando vos decís, bueno, que esos paguen más, por ahí cometes una enorme injusticia, porque estás metiendo en un paquete a un tipo que tiene un departamentito de un ambiente ahí y vive de un sueldo. Entonces te dicen, no, bueno, si el sistema de la localización no sirve, entonces hagamos pagar por el consumo. Y ahí te equivocás el triple, porque en los barrios más humildes, donde a veces el gas no llega, la gente se calefacciona en invierno con estufas eléctricas, que porque usan resistencia consumen un montón. ¿Y cómo vas a resolver eso, Alberto, entonces? Y porque hoy en día tenemos absolutamente en claro los ingresos de cada uno. Hoy lo tenemos absolutamente en claro. Entonces vos podés tener hoy una tarifa social para los que más necesitan y que no pueden pagar el servicio eléctrico o de gas que corresponde. Tenés un universo que vive de un sueldo y que vos a ellos les podés pedir que la tarifa acompañe un aumento tarifario semejante a la inflación, y tenés perfectamente discriminados los sectores más altos que pueden pagar la tarifa plus. Y si yo tengo ganas, si yo puedo, no sé si tengo ganas, y tienen todo su derecho, de tener mi casa todo el día iluminada con electricidad, con energía eléctrica, tener climatizada la pileta, tener, si yo quiero todo esto, bueno, no hay problema, puedes tenerlo, pero entonces pagar la tarifa porque vos podés pagarla. No, lo ilógico ahora, yo sigo yendo a buscar las facturas del departamento de Puerto Madero y me siguen ofreciendo tarifas subsidiadas por el Estado. Claro. Y es una cosa insólita, francamente lo digo. Sí, porque ahí claramente el que vive ahí puede pagar una tarifa como corresponde. Son departamentos más caros, son departamentos más amplios. Me parece que por primera vez, y en eso estamos trabajando, podemos segmentar las tarifas con criterios objetivos, no con criterios personales, con criterios objetivos. Y en eso estamos trabajando. Y hacer que el Estado, si va a subsidiar tarifas, la subsidie en favor de los que menos tienen, de los que tienen menos ingresos, no que subsidie a todos, que es lo que pasa hoy en día. Claro. Incluyendo los que pueden pagar, y que pueden pagar mucho más de lo que pagan. Me parece que eso es una oportunidad que tenemos y que podemos hacerlo bien. Por primera vez, porque
No es que antes haya existido la desidia de no querer hacer esto, no contábamos con los datos que tenemos. Claro. La pandemia obligó a todos los argentinos a registrarse una y otra vez y explicar en qué situación estaban para buscar el auxilio del Estado. Ahora tenemos todo. Te cambio el tema. ¿Le preguntaste a Biden algo relacionado con el fondo o no sé? No. ¿O dentro de la charla te sirvió a vos para eso? ¿Qué nos podés contar? La charla fue una charla muy cordial, muy cordial, donde honestamente una charla es muy, yo me enteré de esto, pero es muy difícil hablar con un presidente electo de los Estados Unidos porque está limitado a hablar de cosas que no tengan que ver con la gestión. Porque, no sabía. Claro, porque Biden me comentó que cuando empezó la charla me dijo, bueno, qué gusto conocerlo, me dijo, bueno, ya sabe cómo es esto, ¿no? Acá en Estados Unidos, un presidente por vez, por un presidente a la vez, como diciéndome, mire, ahora todavía no sé, el presidente es Trump. Entonces, claro, ya ahí uno tiene una restricción para hablar con él. Tuvo la generosidad del pagar, tuvo la gran oportunidad de felicitarlo por su triunfo, pudimos hablar de cosas más genéricas, de hablar con toda América Latina. Yo le expresé que realmente tenía la expectativa de que podamos tener una mejor, Latinoamérica pueda lograr un mejor vínculo con los Estados Unidos. Hablamos mucho del Papa Francisco porque él es un católico, yo lo sabía, y entonces en la charla cuando empezó yo comenté que bueno, que tenía muchas expectativas con lo que él podría hacer con América Latina de aquí en adelante, y que mi optimismo en alguna medida se fundaba también en que teníamos un amigo en común. Entonces me preguntó, ¿quién es el amigo en común? Yo le dije el Papa Francisco, y él rompió en carcajadas y me empezó a contar historias del Papa Francisco, y yo le empecé a contar la mía. Y así la charla transcurrió durante 35 minutos, una charla que me habían anunciado era de 10 minutos, se extendió a 35 minutos, una muy buena charla, un buen comienzo, donde hablamos básicamente a mí me ayudó mucho a conocer, creo, su parte de su personalidad, porque él me contó que cuando el Papa estuvo de gira por Estados Unidos, como él era el católico del gobierno de Obama, le habían encomendado que lo acompañara en su gira, que me contó una serie de diferencias que tuvo el Papa con su familia, porque habían perdido un hijo, y yo le conté algunas historias mías con el Papa, le conté mis diferencias en Argentina, grandes encuentros a partir de que fue Papa. Fue una muy buena charla, pero donde objetivamente no se pudieron tocar temas. Pero igual vos tenés como una idea de que vamos a estar mejor con él, ¿no? Bueno, yo creo que es muy difícil estar peor de lo que se tuvo con Trump. Esa es una buena razón, pero además de esa, ¿qué otros datos objetivos hay que ustedes analicen que los haga pensar que con Biden nos va a convenir más? No, es que yo creo que yo lo que sentí durante la gestión de Trump es que es un juego de imposiciones muy perverso para América Latina. O sea, haces esto, te someto o te castigo. Y eso me pareció muy mal. O sea, todo lo que ocurrió en la OEA en los años de Trump fue penoso. O sea, que Almagro siga siendo el presidente de la OEA es algo penoso. Y es por penoso, Trump. Realmente penoso, porque ellos fueron los cómplices del golpe de Estado en Bolivia, que un año después se demostró que habían mentido para justificar un golpe de Estado. Pero vos lo adjudicás a Trump, la actitud de Almagro. Y bueno, estuvo absolutamente sostenido por la administración Trump, eso es claro y notorio. La imposición de un presidente en el BID
cuando históricamente siempre el mundo aceptó que el Fondo Monetario Internacional lo manejan los europeos, que el Banco Mundial lo manejan los americanos y que el BID lo maneja un latinoamericano, de repente nos vienen con un norteamericano y nos meten un presidente norteamericano por la ventana. Sí. Y yo sé que también con la anuencia de muchos presidentes de Latinoamérica, pero presidentes de Latinoamérica también veían cómo funcionaba eso, o aceptás o te quedas afuera. La verdad es que ese tipo de cosas a mí me parece que no le hacen bien a la región y no hacen bien al vínculo con los Estados Unidos, que es una potencia muy importante. Y en el continente es la primera potencia, claramente. Entonces, yo espero que esas cosas no. Hace 4 años que América Latina está dividida y discutiendo por Venezuela, cuando en verdad lo que tendría que hacer América Latina es estar unida para ayudar a salir a Venezuela del problema que está. Favorecer la discusión entre los venezolanos, que los venezolanos se encuentren en una salida, que teníamos que estar esforzados por eso. Y lo que estamos haciendo, no nosotros, pero en parte es ayudar al bloqueo que le han puesto a un país en el medio de una pandemia. No en perjuicio de un gobierno, en perjuicio de los que viven en ese país. Esas son las cosas que a mí me parece que en estos 4 años han sido muy ingratas, muy ingratas. ¿Y pensás que no se van a sostener con Biden? Yo quiero creer que no, porque finalmente... Digo porque el Lofer empezó con Obama, ¿no? ¿Cómo? El Lofer empezó con Obama en Brasil. Bueno, pues, todas estas prácticas fueron malas prácticas, sin ninguna duda. Todas esas fueron malas prácticas. Por eso yo te vuelvo a repetir, te acabo de contar lo que fue mi charla. Fue una charla muy linda, claro, pero no pudimos abordar ninguno de estos temas. Pero tengo la expectativa de que esto cambie, no es buena, la verdad no es buena ni para la región ni para los Estados Unidos que sintamos este tipo de cosas. Claro, bueno, lo de Francisco es auspicioso, ¿no? Las relaciones personales juegan siempre. Sí, yo creo que fue una muy buena, la verdad fue una muy buena charla. Yo la verdad quedé contento, y vuelvo a repetir, una charla que está prevista en 10 minutos, que se ha extendido durante 35 minutos, que evidentemente nos sentimos cómodos con esta charla los dos. Bueno, además ese día hablaste con Bolsonaro. Bueno, ese día tuve un acto con Bolsonaro, porque se cumplieron los 35 años del acuerdo Sarney-Alfonsín, y eso era muy importante. Y también fue una charla, pero fue un encuentro productivo, la verdad fue un encuentro productivo, porque él desde Brasil, yo desde Argentina, los dos manifestaban la importancia del Mercosur y de seguir trabajando juntos. Te quiere hacer una pregunta Ari Jalada, Alberto. Buen día, presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo te va? Bien, recién mencionaban la palabra lawfare, que es la traducción de persecución judicial mediática, que usted también ha hablado mucho durante la campaña. Esta semana tuvimos novedades en 2 casos muy particulares de eso. Uno es la causa Cuadernos, con la Cámara de Casación confirmando todo lo que hicieron Bonadío y Stornelli, y ayer los 3 diarios más grandes de la Argentina diciendo que hoy la Corte va a confirmar la condena contra Vudú. Le quería preguntar, ¿cómo ve la situación del lawfare, si eso se mantiene en la Argentina en este año, y también cómo viene el proyecto de reforma judicial, que era justamente para cambiar eso? El proyecto de reforma judicial está en extraordinario, así que espero que lo traten diputados. A mí lo que me preocupa mucho es que yo lo que quisiera es que la justicia tenga la capacidad de revisarse a sí misma. Eso le daría una gran tranquilidad a los argentinos. Cualquiera que sepa un poquito de derecho, no estoy hablando acá, ahora me saco el saco de presidente y me pongo el saco de abogado y de profesor de derecho. Realmente sabe lo negativo de algunas instituciones que entraron por la ventana del sistema legal argentino, donde el tema de los arrepentidos y el tema de la posibilidad de
hacerse de los bienes de un procesado, rematarlos y liquidarlos sin tener que condenar a piedra, son dos cosas que repugnan al criterio de culpabilidad que ha dicho penal. Y la verdad, lo que yo esperaba es que la justicia sea capaz de revisar esas cosas. Esto sin perjuicio de que en la causa Cuaderna es claro, notorio y evidente que no se cumplieron con lo que... A mí la ley me parece una ley mala. Es una ley que cuando uno mira en América Latina se fue imponiendo sucesivamente en Ecuador, en Brasil y en Argentina, y en los tres casos se usaron mecanismos de arrepentidos para perseguir dirigentes opositores. Correa, Lula y Cristina. Sí. Y la verdad es que es un sistema muy perverso el sistema americano. Nosotros tenemos un sistema legal que fundamos del derecho continental europeo. Y no se puede... No tenemos prácticamente instituciones americanas. Las únicas instituciones americanas que no están llegadas lamentablemente son estas. ¿Y no se puede cambiar esa ley, presidente? Sí, claro que se puede cambiar. Y si por mí fuera yo lo derogaría. Quiero ser sincero, porque es una mala ley. Es una ley que premia al que delata a otro a cambio de favorecerse. Yo digo siempre lo mismo, porque la gente confunde muchas veces por ejemplo, en Brasil hubo mucha gente condenada por corrupción. Y está muy bien el que se corrompe que se haga cargo de su corrupción. Pero hay muy poca gente. Yo diría que el único que terminó condenado por corrupción fue la aplicación de la relación premiada, fue Lula. Y un día apareció un señor que había sido condenado a 8 años de prisión, le dijeron que bajamos la pena 5, y el señor dijo que él creía que Lula era dueño de un departamento. En Ecuador pasó otro tanto. Un día apareció un policía colombiano que dijo a mí un día Correa me mandó matar a una persona en Colombia. Y con eso, desde entonces le están persiguiendo a Correa. Pero lo que yo digo es, esa es una mala institución, es una muy mala institución, donde alguien se favorece mandando a otro a la horca. Y me parece que se choca con toda la lógica constitucional argentina. Porque en Brasil hay mucha gente condenada por corrupción y hay muchos confesos, que es otra cosa, que es alguien que está siendo acusado y confiesa su delito. Eso en la ley argentina existe, es absolutamente valioso. Hay un principio de derecho procesal que dice que la confesión prueba el delito, ya está. Ahora, lo que digo yo es que no parece ser un buen método, es un mal método, y que además, en el caso puntual de los cuernos, la ley establece una serie de requisitos que tienden a garantizar que quien se arrepiente, entre comillas, se esté arrepintiendo por convicción, por un acto de confesión personal. Entonces, como no alcanza el escrito, piden que eso se firme o se grave. Y aquí en Argentina no se hizo nada de eso. Y es más, no solamente no se hizo nada de eso, sino que todos hemos escuchado a muchos de los, entre comillas, arrepentidos decir que fueron presionados por un fiscal a hacer eso. Un fiscal que además sí está procesado por extorsión. Digo, yo quisiera que la justicia se dé cuenta de lo que ha pasado. Yo no necesito que la justicia me haga caso, no quiero que me haga caso, quiero que haga justicia. Y me encantaría que la justicia revise lo que ha pasado y que lo revise con un criterio jurídico, exclusivamente jurídico, porque de todo lo que estoy hablando es de cuestiones jurídicas, no estoy hablando de cuestiones de otro tipo. Ustedes me habrán visto que siempre que he abordado este tema, luego he abordado desde el lado jurídico, no desde el lado político. He tratado de escaparme al debate político precisamente porque creía imperioso que
la justicia cambie. Y ya tiene, no es un buen método. Presidente, ¿y ya tiene en su poder las propuestas de la Comisión Asesora de la Reforma Judicial? Sí, lo que pasa es que empecé a leerlas esta semana. Es todo muy interesante, que ahí hay juristas extraordinarios. Es todo muy interesante, pero son tres tomos de 200 hojas cada uno, más o menos. Entonces, y eso tengo que verlo con atención. Le hago la última del tema que la gente está... ¿Podemos saber cuándo nos empezamos a vacunar ahora que empezaron los ingleses? Esta semana estamos ya firmando el contrato con Rusia. Nosotros estamos esperando recibir de Rusia 300.000 vacunas antes de fin de año. Cuando hablo de vacunas, hablo de a ver, voy a decirlo de otro modo. Vamos a poder vacunar 300.000 personas antes de fin de año. Ajá. Vamos a poder vacunar 5 millones de personas durante enero y vamos a poder vacunar 5 millones de personas más durante febrero con las vacunas rusas. Ese contrato ya ayer le pegué la última leída y ya está en condiciones de ser firmado. Ayer que espero que entre hoy y mañana, pasado, más tardar, esto esté terminado. Muy contento, muy agradecido realmente con el Fondo Soberano y con el gobierno de Rusia, porque la verdad es que han sido absolutamente solidarios con nosotros y le han dado la velocidad a aportarnos las vacunas que nosotros realmente necesitábamos, porque para que la gente tenga, porque mi preocupación, en marzo ya empezamos a tener vacunas de AstraZeneca y Oxford, que no las tenemos antes porque no se producen, no es por otro motivo, simplemente por eso. Mi idea es, yo siempre he sido la experiencia europea, la experiencia de Europa, en el verano, por eso es muy importante que tengamos presente esto. En el verano Europa se relajó, abrió todo el turismo, abrió todos los lugares de diversión, abrió toda la gastronomía, y en cuanto llegó el otoño volvió la pandemia con una ferocidad enorme. Terrible, sí. Y entonces, ¿qué es lo que me hace pensar a mí? Que es razonable pensar, siguiendo el ejemplo europeo, que en el otoño pueda venir una segunda ola a América Latina. Y entonces, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Bueno, tenemos la ventaja de que contamos con las vacunas, podemos minimizar los daños de la segunda ola vacunando la mayor cantidad de gente durante el verano. Con lo cual, yo quiero que hagamos una epopeya de todos los argentinos durante el verano, tratando de vacunar primeros a los que más riesgo tienen, o sea, al personal de la salud, al personal de seguridad, al de las Fuerzas Armadas, a los docentes, a las personas mayores de 60 años y a las personas que tienen entre 18 y 60 años y tienen alguna enfermedad prevalente. Ese universo de personas son en total 13 millones de personas. Y yo calculo que con lo que recibimos de Rusia en el nivel de enero, lo que recibimos de AstraZeneca y Oxford en marzo, y si es posible que Pfizer en febrero nos mande para vacunar a 1,5 millones más de personas, con eso estaríamos pudiendo vacunar a todas estas personas, que son las personas que ha quedado demostrado son las que corren más riesgo si es que la enfermedad los ataca. Bueno, o sea que 5 millones de personas se vacunan en enero, 5 en febrero, y vos decís que 300.000 se vacunan al final de diciembre. Vamos a tener vacunas, según nos dice Rusia, antes de fin de año, 300.000 dosis. Muy bien. Bueno, de esto seguramente vamos a hablar la semana que viene, pero últimos 2 minutos, si vos podés resumir en un título y una bajada, como decimos los periodistas. Se cumple 1 año, Alberto, la semana que viene. Sí. No, yo te digo que, mirá, alguien me preguntó el otro día cómo era gobernar la pandemia. Y la verdad es,
la palabra pandemia es como todo lo contrario a la idea de gobernar. Porque uno gobierna lo que conoce. Esta es la realidad. Si vos te subís a un escenario, mirás a tu alrededor y te empiezas a hacer cargo de los problemas. Pero sabés cuál es el escenario, sabés cuáles son los problemas y aplicás los modos, los métodos, las acciones que vos crees que corresponden. La pandemia es gobernar lo que uno no conoce. Pero no es que no lo conoce porque no lo sabe, porque no lo estudió. Es gobernar lo desconocido. Es gobernar un escenario donde no sabes de dónde te viene el balazo. Y no sabes quién te lo tira. Y no sabes qué calibre es. Y no sabes qué daño te causa. Y sabes que no hay armadura que te proteja. Lamentablemente yo voy a ser el presidente de la pandemia cuando después se escriba. Sí. Y habría acumulado una experiencia que ningún presidente tuvo. Y yo realmente creo que la aproveché esa experiencia. La aproveché porque me puso en juego mis valores y no los alteré. Mis valores fueron, primero, cuidar la salud de los argentinos, segundo, proteger a los más humildes. Y eso lo cumplí. Y eso lo cumplí con creces. Cuando toda la oposición me decía qué locura lo que estás haciendo, o la dictadura y la cantidad de cosas que me dijeron. Y cuando vos ves que sobre el final del año llevamos 3 meses consecutivos, con todo el esfuerzo que hicimos y con todos los problemas que tuvimos, llevamos 3 meses consecutivos donde la recaudación le gana casi por 3 puntos arriba a la inflación, decís, no me equivoqué. Y cuando ves que industrias como la industria automotriz produjeron en noviembre un 20% más de lo que produjeron en noviembre del año pasado, decís, no me equivoqué. Y cuando te llegan los informes que dicen que en los barrios más populares, donde la gente más necesita, la demanda en los comedores ha caído, digo, no me equivoqué. Y cuando veo que he podido sostener la paz social, digo, no me equivoqué. Y si digo que mientras hice todo esto, arreglé una deuda con los acreedores, que no hay líder del mundo que no me pregunte cómo hice haber cerrado un acuerdo con los acreedores al cabo de 10 años, nos permite ahorrarnos 38.000 millones de dólares, que nos permite entregar los recursos hoy que de otro modo no tendríamos, digo, no me equivoqué. Digo, los argentinos tienen que ser conscientes que este año nosotros pusimos mucha plata y tenemos un déficit fiscal importante, mucha plata en la gente que lo necesitó, desde empresarios con el IFE, con el ATP, trabajadores formales con el ATP, hasta trabajadores informales con el IFE, más la tarjeta alimentar, más la financiación universal, más los aumentos de los jubilados. Ahora este año tenemos que pagar 7.000 millones de dólares. A mí cuando me dicen que nosotros estamos haciendo un ajuste, yo no puedo menos que indignarme, porque cuando vos ves el presupuesto del año que viene, vos ves que, por ejemplo, de inversión en obras públicas se multiplica por 2. Estamos lanzando con Ferraresi el plan de viviendas que aspiramos a resolver el problema habitacional de una vez y para siempre en la Argentina, o por lo menos empezar a resolverlo de una vez y para siempre. Mirás el presupuesto de salud, crece, mirás el presupuesto de educación, crece, mirás el presupuesto de tecnología, crece. ¿Dónde está el ajuste? ¿Sabés dónde está el ajuste? Mirá los intereses por la deuda. El año que viene tenemos que pagar 12.000 millones de dólares de intereses por la deuda. Si vos mirás todo esto, yo creo que el saldo es, honestamente, sin querer vanagloriarme de nada, porque esto lo hicimos ante todos, yo creo que el saldo es muy positivo. Es muy positivo. Y que hay que ser muy necio para no darse cuenta de esto. Hay que ser muy necio.
Fue un enorme esfuerzo. Yo el otro día me reía con Axel, con quien hablo mucho por todo lo que nos pasa, por la dificultad de gobernar es cierta, y le decía, nos mataron, no leímos la letra chica, la letra chica iba a haber estado de la pandemia, en la letra estaba con yo, y mirán el golpe que estamos, pero la fuimos llevando bien, y además la fuimos llevando y tratando de distribuir del mejor modo. Yo cuando el otro día lo escuchaba al jefe de gobierno decir que le estábamos sacando plata a los porteños y que sin ese dinero los porteños iban a tener menos escuelas, menos jardines de infantes, menos plazas. Pero si la plata que le teníamos que mandar no era para los jardines de infantes, ni para las escuelas, ni para las plazas, ni para los hospitales, era para la seguridad. Y lo teníamos que hacer porque le pasaron la policía federal, y hay una ley, la Constitución, y una ley específica, y que se fue libre de pasarlo con los recursos. Pero los recursos para la seguridad, no los recursos para la defensa. Y yo lo escuchaba, y la verdad me lamentaba, porque decía que lástima que Horacio no se dé cuenta que durante un montón de tiempo, casi 4 años, la ciudad de Buenos Aires cobró lo que no debía a los negros de otros que lo necesitaban. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Qué lástima que esa solidaridad se pierda. Qué lástima que no nos diga la verdad, porque además le propuse 1000 veces buscar un acuerdo. Y bueno, inclusive después de que yo tomé la decisión. Pero no pudimos. Pero la realidad, yo siempre estoy abierto a hablar, a dialogar y encontrar soluciones, pero equilibradas. Porque cuando él le dice a los porteños todo lo que deja de hacer porque recibe menos, lo que está diciendo es todo lo que cobraba indebidamente. Porque ese dinero no era ni para escuelas, ni para sanatorios, ni para hospitales, ni para plazas, ni para jardines infantes, era para la seguridad. Que además se lo paga el Estado Nacional, que es el único lugar en la Argentina, la ciudad que más recursos tiene, el Estado Nacional le paga parte de la seguridad de la ciudad. Cuando yo me pregunto por qué no los correntinos o los chaqueños no cobran lo mismo. ¿Por qué la policía catamarqueña se la tiene que pagar el gobierno de Catamarca? Entonces, en realidad, yo creo que una de las cosas que nos impone la post-pandemia es que construyamos otra normalidad. A mí cuando me dicen cuándo vamos a volver a la normalidad, yo siempre digo lo mismo. Yo volver a la normalidad, si para ustedes eso era la normalidad, yo a esa normalidad no quiero volver. Yo a la normalidad de semejante desequilibrio, de semejante desigualdad en la distribución de ingresos, a esa normalidad de la cooperación de muchos y de los beneficios para poquitos, esa normalidad no quiero volver. Construyamos otra normalidad, una normalidad más digna, más ética, que nos ponga a todos en condiciones de desarrollo. Esa es la verdadera discusión que tenemos por delante. Y eso lo podemos hacer entre todos, si es que todos entendemos la oportunidad que tenemos. Por eso, vos me preguntás, me fui tal vez un poco... No, está bien. Pero la verdad es que me preguntabas cómo veo este año. Yo creo que hicimos un enorme esfuerzo y creo que los resultados son altamente positivos. Y con la coalición, ¿cómo ves el frente después de un año? Vos sabés que se habla todo el tiempo. Bien. Nosotros no somos todos iguales, no pensamos necesariamente igual. Lo que debemos pensar igual es solamente en una cosa, en que debemos estar unidos. Y en pos de eso, cuando las cosas se piensan mucho, alguien tiene que aflojar, porque lo más importante es estar unidos. Hemos ganado en Río Cuarto, donde todos nos ponían las citas de que ahí íbamos a estar derrotados. Y el Río Cuarto no es precisamente un lugar que nos es particularmente afín. Bueno, tenemos que darnos cuenta de la importancia de esa unidad. Y trabajar muy juntos, trabajar muy unidos, y escucharnos. Ayer yo escuché la preocupación del bloque de senadores nuestros, de la atendida, me pareció razonable.
volvieron a casa de gobierno a la mañana, me reuní con Madrid, un poco el tema, después se reunieron los funcionarios con el norte, hubo que recibir, y sí, la verdad es que creo, y propuse esta salida, que me parece una buena salida, y una salida que además donde terminan ganando los jubilados, me parece que es lo más importante, que somos capaces de construir una salida menos teórica, menos técnica, y que piense más en los jubilados. Así que yo creo que tenemos que trabajar mucho. La coalición tiene que estar más unida que nunca, respetarnos mucho, estar juntos y darnos cuenta de la importancia de la unidad. Alberto, te agradecemos mucho, nosotros, el público, el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, nosotros en general estamos de acuerdo, a veces en alguna cosa no, pero me parece que la valoración del primer año, y ahora esto ya corre por mi cuenta, estoy de acuerdo con vos que es altamente positiva y que se nota una vocación por cuidar a la población importante. Así que bueno, también te lo digo en público. Muchísimas gracias, Roberto. Les dejo un abrazo y gracias por el tiempo, la verdad me fui de rosca con el tiempo. Los tiempos no los manejo mucho. Eso es la vida. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Chao, querido. Chao. Bueno, era el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se fue un poquito, discúlpenme a todas las compañeras y compañeros, pero bueno, había muchos temas y algunos muy sensibles, ¿no, Ari? Sí, claro. Tiene que practicarlo de título y bajada. Bueno, es que es un tema que yo me imagino que el balance anual, ¿cómo no va a estar en la cabeza del presidente ahora todas las noches, ¿no? Es imposible que no esté. No, pero me gustó mucho, sí, perdón que te interrumpa, Roberto, me gustó mucho sí, para ir a esto que venimos hablando toda la semana. Dijo Alberto que por primera vez en la historia tenemos los datos de todos, de cuánto gana cada uno. Claro. Bueno, si tenemos los datos de todos, por primera vez en la historia podemos cobrarle a cada uno lo que puede pagar. El tema es la decisión de hacerlo. Claro. Porque es esto que venimos hablando. ¿Le vas a cobrar la luz lo mismo al jubilado que a mí? No, él dijo que no. Bueno, por eso. Claro, él dijo que no. Si se hace eso, bueno, tendremos un cambio que por ahí no se va a ver, por ahí no van a tener prensa, pero va a ser fundamental. Sí. Guarda con lo último que dijo, cuando la cosa se tensa en la coalición, alguien tiene que aflojar. Sí. Sí. Que bueno, que me parece que fue porque viste los diarios te ponen que Cristina lo obligó. Cristina no lo obligó a nada, porque en realidad incluso al dividirlo por trimestre no hubo una pérdida fiscal. Es decir, vos agregaste ese último 5% al 2020 y en el 2021 no te dan la suba de los 6 meses, te dan la suba de los 3 meses. No hubo una pérdida fiscal. Sí le va a salir un poco más al Estado porque como subís cada 3 en vez de cada 6, empezás a subirle 3 meses antes, ¿entiende? Actualizás más rápido. Pero yo creo que como no sabemos la inflación que va a haber, eso es muy importante. Me parece que terminó dando, yo no sé si habrá habido alguna discusión o no, pero me parece que lo que terminó cerrando está bien, porque no es un gran costo para el Estado y el hecho de subirlo cada 3 meses va a hacer que se actualice más rápido. ¿Que va a ser insuficiente? Y vamos a tardar años todos. Recién el presidente dio algo que yo sabía que daba vuelta por el Estado, y es que, digamos que la paritaria de los jubilados fue la segunda más alta del país. La primera fue la de los azucareros, después la de los jubilados, y todos los demás, que son los salarios de todos los trabajadores, estuvieron por abajo de eso. O sea, después de 4 años de pérdida con la pandemia Macri, este año se volvió a perder por la pandemia, ¿no? Y bueno, y nos tiró lo de la vacuna. Sí, 300.000 personas se vacunan en diciembre, por lo menos llega la vacuna y aspirarán a vacunarlas. 5 millones en enero y 5 millones en febrero. Todo es vacuna rusa hasta ahí, ¿eh? Es otro dato importante. Sí. O sea todo que de los 12 millones que hay que vacunar de prioritarios, 10 millones y medio están garantizados por la rusa. Exactamente, y hasta el 28 de febrero, con lo cual vos, como eso tarda más o menos 30 días en que te haga efecto, como máximo 30 días, quiere decir que vos al 30 de marzo, todas las personas de riesgo, y mayores, y médicos, enfermeros y maestros, antes de la llegada del otoño, digamos, que es cuando nos metemos adentro y el riesgo crece, toda la gente de riesgo va a estar vacunada. Me parece bien interesante. Sí. Y después, guarda, vos le preguntaste por el tema
claramente de una de las causas, que es lo de Cristina y la causa Cuadernos. Sí. Y él dijo que él derogaría la ley del arrepentido, ¿no? Yo no sé si después eso como en la práctica, pero claramente se pronunció muy en contra de ese fallo, ¿no? Bueno, puede hacerlo o puede instruir al bloque oficialista del Congreso que lo haga. O sea, esa es una ley que votó que trajo el Macri. Él dice que es una ley traída de Estados Unidos, efectivamente es así. O sea, al principio del 2016 la trajeron Patricia Bullrich y Macri, esta ley para premiar a las personas que acusen a otras. Que además se aplica muy mal acá. O sea, en Estados Unidos, cuando vos sos arrepentido y decís, por ejemplo, yo estaba en un lugar con Nico Lantos y había un termo de mate que tenía la foto de Néstor y Cristina y estaba Nazarena Lomagno con una campera violeta. Los tipos van y chequean que todo lo que vos hayas dicho sea así, claro, y a partir de ahí avanzan. Acá se sentaba un tipo, supuestamente le decía a Stornelli, lo vi a Barata dándole un bolso de guita a tal persona. No lo filmaron, no hay ningún registro. El tipo dice que lo apretaron para decir eso y aún así se avanza en la causa. O sea, ni siquiera copiamos de Estados Unidos esa figura que allá la usan, ni siquiera la copiamos bien. Ahora, Alberto, así como eso se votó en el Congreso, una ley mata otra ley. O sea, el Congreso actual podría derogarla y terminar con esa barbaridad que tenemos. La verdad que sería muy interesante. No está en discusión ahora, o sea, no está ni en el temario extraordinario, se quedará para el año que viene. Pero sería interesante que se elimine. Es una ley, o sea, no está en la Constitución. Así es. Bueno, compañeras, compañeros. Chau, Roberto, hablamos en un ratito.